Nosotros sabemos que el apóstol Judas, él un día adoró junto con esa sinagoga. Pues en Juan 18, 4 al 6 está escrito que cuando llegó él con la turba para capturar al Señor, dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué andaba haciendo Judas con la sinagoga de Satanás? ¿Qué había estado haciendo Judas dentro de la iglesia del Señor antes de llegar con esta turba? Sencillamente Judas se había infiltrado. Sencillamente Judas había llegado diciendo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Cristo le dijo: las zorras, le dijo, tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Elena White dice que a los discípulos no les gustó la forma como el Señor le respondió a Judas. A los discípulos no les pareció esa forma fría de darle la bienvenida, porque los discípulos consideraban que Judas era un hombre muy promisorio. Los discípulos consideraban que Judas era un hombre que podía ser de grande bendición en aquel movimiento. Los discípulos consideraban que Judas era una persona muy inteligente, muy hábil. Y cuando oyen que el Señor le dice que las zorras tienen sus cuevas y el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza, les pareció que el Señor no estaba valorando, no estaba apreciando al hombre que estaba llegando allí. Sin embargo, la misma sierva de Dios dice que el Señor le contestó así porque sabía perfectamente qué había en el corazón de Judas. Conocía realmente qué era lo que lo movía. Y de una vez le estaba diciendo: si son intereses egoístas los que te mueven a seguirme, si es por posiciones materiales, si es por alcanzar algún estatus, yo no tengo nada que ofrecerte. Y sin embargo, hermanos, nosotros conocemos la historia, el trabajo que hizo Judas durante todo el tiempo que estuvo allí, robando dinero de lo que tenía que administrar muy bien y terminando en esto que acabamos de leer, entregando al Señor, traicionándolo, uniéndose claramente con la sinagoga de Satanás para venir a capturar al Maestro. La sierva del Señor también le fue revelado este momento, y ella dice: una luz divina iluminó el rostro del Salvador. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose, sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Jesús permaneció en pie como un ser glorificado en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. ¿Era apóstol Judas? Sí lo era. Cuando los apóstoles salían a predicar, ¿iba Judas entre ellos? Sí. Sin embargo, Judas era uno de esos que dicen ser judíos, pero no lo son. Era uno de esos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Era uno de esos que engañan. Era uno de esos que se infiltran para poder llevar adelante el plan de Satanás. Y aquí lo vemos, que Judas, junto con la sinagoga, terminó cayendo postrado a los pies de Cristo, porque claramente dice allí que cuando Cristo dijo: yo soy, todos retrocedieron, sacerdotes, ancianos, soldados y aún el mismo Judas, y cayeron como muertos al suelo. La pregunta es: ¿se repetirá esa historia?
Cuando nosotros hemos visto hasta aquí que la sinagoga de Satanás, en ella hay judíos que dicen que son y no son, pregunto yo, ¿podrán haber allí hermanos evangélicos? Sí lo hay. ¿Podrán haber allí hermanos católicos? Sí los hay. ¿Podrán haber allí adventistas? Sí los hay. Todo aquel que lleva el nombre, que dice que es, pero no lo es en su intimidad, en su integridad, sencillamente es miembro de la sinagoga de Satanás. Y esto está claramente ejemplificado aquí con el acto de Judas. Como decía que era, pero realmente no lo era. Y esta historia, o esta realidad que sucedió, se va a volver a repetir. Solo que ahora mire usted con quiénes. Yo vi. Y cuando esta mujer dice yo vi, es porque le fue mostrado en visión directamente de Dios. Cuando esta santa mujer, esta sierva del Señor, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán ¿a quiénes? A los católicos, para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Así fue escrito en Spalding Magan Collection, página 1. Lo van a encontrar en inglés si lo buscan. Esta es la traducción. La historia se va a repetir. Así como Judas decía ser apóstol y no lo era, también hoy en día hay algunos que dicen ser adventistas y no lo son. Y así como Judas traicionó a la obra, llevando al resto de la turba para capturar al Señor, para apresarlo, de la misma manera está profetizado que adventistas nominales, es decir, que solo llevan el nombre, harán lo mismo con el pueblo de Dios hoy en día. Y para que no nos quepa la menor duda de quiénes serán estos que caerán a las plantas de los pies de los santos, mire aquí lo que está escrito. Una palabra a la manada pequeña. En la página 12, ahí está escrito. ¿Usted piensa que los que adoran ante los pies de los santos al fin van a ser salvos? Aquí tengo que diferir con ustedes, porque Dios me mostró que esta clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificándose de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Quiénes son los que terminarán cumpliendo Apocalipsis 3:9? Son los adventistas profesos, los adventistas nominales, los que dicen que son judíos y no lo son. Esos son los que terminarán cumpliendo Apocalipsis 3:9, cuando dice que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.